Mi doctora, si quieres abrir tu micrófono, que tal vez está silenciado. Hola. Hola, mi doc. Listo, perfecto, dale. Ahora tengo que compartir la pantalla otra vez. No, pero ahí se ve, mi doc. Dice examen clínico soplo, ¿sí? Oye, una pregunta. Dime, sí, ¿Se está señora. escuchando correctamente? Sí, doctora, sí, señora. Ok. A mí me gustaría que si no están escuchando algo, abran sus micrófonos para que me puedan decir que algo está pasando, porque si Sí, no, no, no me... tranquila. Nosotros estamos pendientes con el doctor Iranzo. Si recibimos algún mensaje o algo, inmediatamente ahí estamos súper Ok, pendientes de eso. súper. Lo que pasa es que luego me apasiono y se me olvida que hay alguien del otro lado. Tranquila, doctora, Ok. sigue tranquila. Ok, entonces este caballo se llamaba Royal y tenía esta auscultación horrible y tenía 35 años y todavía saltaba. Entonces yo le dije al dueño pues que me preocupaba que su hija estuviera arriba con un sonido de este tipo y en esa época yo no tenía el equipo para poder saber que era una regurgitación aórtica. Y era una regurgitación aórtica muy, muy severa. Y los he visto en múltiples ocasiones que ni siquiera te mandan un BPC, ¿sí? Una contracción ventricular anormal. Entonces, aparentemente el caballo siguió saltando hasta 39 años, que un día murió de otras causas, ¿sí? Pero sin problema. Entonces, esto de que todos los diastólicos son malos, generalmente no. ¿Por qué? Porque algunos indican enfermedad de la aorta y la enfermedad de la aorta, si es sutil o mediana, puede ser no significativa. Entonces, vean esta aorta que se alcanza a ver aquí, ¿sí? Toda la válvula como está engrosada, tiene una gasa que hace que la veas. Ve, por favor, ve nada más el jet que induce este tipo de lesión. Es muy, muy severa. Entonces, cuando nosotros tenemos regurgitación de la aorta, es común, soplos asociados en caballos viejos. El significado clínico es raro, pero la enfermedad de válvula aórtica es quizá la más común de enfermedad cardíaca congestiva cuando tengan 39, ¿sí? Pero no necesariamente cuando son jóvenes. Entonces, la otra enfermedad es endocarditis. No es muy común, es de pronóstico pobre. Debe ser diagnosticada a tiempo, no es necesariamente asociada con un soplo, pero puede haberlo. Es una causa oscura de fiebre, es un diferencial de fiebre de origen desconocido. Responde a antimicrobianos, pero debes de tener un leucograma inflamatorio con globulinas o fibrinógeno elevado. Entonces, en estas condiciones sí es clásico, como lo ven en la foto, ¿sí? Aquí cuando te dicen que parecen vegetaciones, pues sí, porque es una endocarditis bacteriana. La mayoría son subvalvulares, ¿sí? Y crean insuficiencias. Y estos, cada que late el corazón, está mandando un foco de infección a la sangre, y por eso es la fiebre de origen desconocido. Generalmente es el lado izquierdo, son complicaciones como émbolos a riñón o cerebro, infartos renales, absceso pulmonar o hipertensión, o artritis séptica y fisitis en potros. Aquí yo tengo un cuento que contarles, porque la Leti era una yegua que había tenido una trombosis de la yugular muy, muy severa, causada porque tenía diarrea y alguien la estaba inyectando, y le causaron una trombosis yugular severa, que ese trombo llegó al atrio derecho y aventó trombos a diferentes lados. Y entonces de repente se le caía un pedazo de piel de la pierna o de otros lados. ¿Por qué? Porque tenía una endocarditis bacteriana muy severa. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues anormalidades del ritmo. ¿Cuáles son las asociaciones clínicas con el ritmo? Primero que nada, el corazón del caballo y de la vaca son diferentes al corazón de otras especies. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente con 3 electrodos es suficiente para poder ver el corazón. El 1, que es verde, es mano izquierda, mano derecha. Si yo me pongo en esta dirección, coloco los 2 electrodos que están ahí en el cuello, ¿sí? Perdón. Están en el cuello, en
la cinchera y puedo, perdón, híjole, va. En la cinchera y puedo tener otro que es una tierra, ¿sí? Entonces coloco mano derecha, mano izquierda y tierra. Y con eso es más que suficiente para poder tener una leyenda electrocardiográfica. Entonces nosotros podemos ver diferentes tipos de problemas. Veo P bifásica, QRST, P bifásica, QRST, P bifásica, QRST, y aquí tengo una P sin su QRS. Es un bloqueo de segundo grado atrioventricular, porque cada onda P necesita tener su QRS. No es grave, le puedes hacer así y el caballo empieza otra vez a entrar en ritmo normal. Entonces, cuando tú lo mueves a que haga un ejercicio, esto puede desaparecer. Es muy común, puede estar inducido por el uso de gilacina o algún beta adrenérgico, ¿sí? Que te pueda causar este tipo de condiciones. También puedes tener el marcapaso móvil. Escogí algunas de las formas comunes que podemos tener, en donde está también la P bifásica, QRST, P bifásica, QRST sin problemas, y lo único que estamos viendo es que se agranda un poquitito este espacio, y de ahí tener, conforme respiras, ¿sí?, que se amplíe este espacio. De ahí un bloqueo senoatrial, pues ve la P sin QRS, PQRST, aquí tienes PQRST, PQRST, y luego pues no hay ni P's ni QRS. Nada más se amplió este espacio entre la T y la P, ¿sí? Y es un bloqueo senoatrial. ¿Sí se acuerdan de, déjame regresar un segundo a esta parte, en donde tenemos el corazón? No, necesito otro corazón. Ahorita lo busco y les enseño cómo es. Primero el seno atrial. Del seno atrial al atrio ventricular y del atrio ventricular al haz de His. ¿Por qué? Porque estos caballos tienen ese tipo de conducción. No es una conducción sincitial de célula, 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 como es en otras especies. Por eso nosotros no necesitamos tener todos los electrodos puestos como los perros. ¿Por qué? Porque como el haz de His manda toda la conducción a lo largo de los ventrículos, no va a haber una condición sincitial como lo es en otras especies. Entonces yo no puedo ver el agrandamiento del corazón por medio del electrocardiograma como lo hacen en humanos y en perros. Entonces, importante la onda P, que es la contracción atrial, y de ahí QRS, y la onda T, que es la repolarización. Ok. De ahí podemos tener situaciones diferentes en donde lo que están viendo, ¿sí?, es que esta QRS no tiene una onda P, ¿sí? Aquí viene la onda P, QRST, P, QRST, y aquí no se ve la onda P y hay un QRST como un problema de escape, ¿sí? Una contracción atrial prematura, ¿sí? Esta está en su momento y esta está antes que lo que están las demás. Y eso es una contracción atrial prematura. Y aquí lo que tenemos es que no hay ondas P, hay muchísimas ondas, fíjense en todas ellas, y se les llaman ondas F. F de fibrilación. Está fibrilando. No es capaz el atrio de contraerse. Están entrando en un ritmo que le llaman flutter, ¿sí? En donde no se contrae porque no encuentra la conducción. Si tú acortas ese proceso, entra en conducción y de ahí viene el QRS. Entonces, estas se llaman ondas F, que son de fibrilación atrial. Este es común. Les voy a decir qué me pasó cuando llegué a la Universidad de Florida. De repente llegó un señor que tenía de estos caballos trotones y me dice, ¿me convierte mi caballo, por favor? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? Como ellos usan Polar,
cuando los caballos tienen una frecuencia cardíaca de 300 porque están fibrilando, ellos saben que fibrilan. Entonces, lo que van contigo para que tú hagas la conducción más lenta y eventualmente entre en el ritmo cardíaco normal. Entonces, me espantó un poquito, pero salí corriendo, busqué a un doctor y ya me dijeron que el caballo estaba fibrilando. Entonces, la fibrilación atrial es común. El 30% del vaciado del atrio tiene que ver con esta contracción atrial. Si no ocurre, no hay un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque necesito esa sangre que se exprime del atrio para que caiga al ventrículo y tenga el gasto cardíaco correcto. Entonces, por eso, fíjense, esta es cortesía, perdón, le voy a bajar el sonido. ¿Sí ya vieron? Como las paletas esas que usan en las unidades de cuidado intensivo, en donde tratan de hacer una corrección bajo anestesia de una fibrilación atrial. Y lo hacen con una conducción eléctrica, igual que las paletas. Entonces lo hacen cateterizando al caballo y de ahí mandando la energía correcta para revertirlo a una frecuencia normal. Y entonces ya ves PQRST, pero si ven esto es lo que es aberrante. Ahorita tengo un caballo en donde estos me los está aventando cada rato, ¿sí? Inicialmente, cuando tuvo el episodio de síncope, aventó muchos BPCs, ¿sí? Que es contracción ventricular prematura. ¿Por qué? Porque a cada P corresponde un QRS y aquí no hay P. Entonces, este es una contracción ventricular de escape. Si yo no tengo una onda P de contracción atrial, esa le dice al seno atrial que se contraiga el ventrículo. Entonces, ¿qué está pasando? Que como nadie le dice nada, este se escapa y se contrae por su cuenta. Y eso, este es mi paciente, en donde tiene PQRST, este es un Holter, y aquí está una onda QRS sin una onda P. Y así como esta, me aventó varias, ¿sí? Y esto es reciente. PQRST y otra onda aberrante. PQRST, y es este caballo, ¿sí? Que está aventando contracciones ventriculares prematuras. Cada vez lo hace menos. Está a 4 semanas de haber tenido el primer episodio. Mañana le van a poner el Holter otra vez para saber qué es lo que está pasando, pero ya con ejercicio, porque la última vez nada más encontramos uno. Y las primeras veces es múltiples BPCs. Y también pueden tener taquicardia ventricular, que eso pasa algunas veces bajo anestesia, en donde hay puras contracciones ventriculares sin onda P. Bueno, son arritmias en general. Las arritmias atriales supraventriculares, la mayoría son benignas, excepto fibrilación atrial que requiere un tratamiento. Las arritmias ventriculares pueden ser aisladas que no tienen un significado, ¿sí? Pero si yo tengo múltiples formas de contracción ventricular prematura o taquiarritmias, hay que buscar la causa. Hay que evitar los antiarrítmicos si es posible, pero ahí requieres cuidado con miocarditis, si ha tenido influenza, Monensin causa daño en el miocardio, etcétera, puede ser secundario a un daño inflamatorio. Y ahí es donde entra el medir troponina 1, etcétera, que pueden ser una ayuda que te digan, nada más son enzimas muy lábiles. O sea, tienes que agarrar rápido. Cuando está ocurriendo el problema, tratar de obtener el suero para mandarlo a analizar y ver qué troponina tiene. Si está elevada, pues generalmente se asocia con inflamación. Espérame. Va. Este video es de la UNAM, ¿ok? Lo hicimos alumnos míos, ¿sí? Con mucho gusto para tratar de hacer la manera más simple de poder hacer una ecocardiografía cuando no tienes entrenamiento al hacerla. Tiene 8 minutos este video.
Y lo hicimos a partir de una fuente que es el PAPIME, que es para la educación de licenciatura. El transductor que se ¿Se utiliza escucha? para realizar un estudio ecocardiográfico debe ser sectorial. Sí, doctora, sí, señora. Alcanza una frecuencia de Ok. 2.5 MHz Ella se y llama sea Liliana. delgado para que pueda colocarse entre las costillas sin que éstas estorben y por ello provoquen una sombra acústica. Las ventanas para externales, tanto izquierda como derecha, A veces se tienen que encuentran adelantar delimitadas la por una mano un línea poquito para imaginaria que puedas que llegar va desde ahí. el tercero hasta el quinto espacio intercostal, desde la punta del hombro hasta la punta del codo, respectivamente. Existen dos tipos de cortes que se utilizan para interpretar tridimensionalmente al corazón: eje largo o vertical y eje corto u horizontal. El ¿Sí? corte del eje largo se efectúa posicionando el Fíjate, el transductor septo. ligeramente hacia craneal en dirección a la una en punto, simulando las manecillas del reloj. Estamos del lado Y para derecho. realizar el del Es el eje eje corto, corto. se debe girar el transductor Músculos 90 papilares. grados de manera que quede dirigido Septo. a las 3 en punto. Estamos del lado derecho y vamos a hacer el eje largo en el cuarto dirigido hacia allá a la una en punto. O sea, ven el puntito verde o la lucecita roja que tiene el transductor. En esta Y esa la imagen se colocan observa a la la una. válvula aórtica que Esta se es la encuentra aorta. conformada por 3 valvas. Y esta es la aorta. En Sí, este corte fíjense. se observa de arriba hacia abajo el movimiento de la Esta es la válvula tricúspide, válvula aórtica en forma de círculo y el atrio izquierdo en la región más inferior. Y esa es una buena zona para pasar el eje del modo M de movimiento. A continuación, se observa la válvula tricúspide formada por 3 valvas que se unen a los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas. ¿Sí? Válvula tricúspide, Aquí la ven. válvula aórtica en forma de círculo Aquí. y el atrio izquierdo en la región más inferior. Sí, que es el eje largo. El eje corto, ¿no? No, todavía es el largo. Aquí es En el esta atrio vista se derecho. observa el movimiento de la válvula mitral, ¿Sí? que con la intención de poder observarla en modo B, es necesario realizar este tipo de corte desde la ventana paraesternal derecha. ¿Sí? Ahí estaba el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Y se ve la mitral. Para obtener este corte, se debe Estos colocar el músculos transductor de manera que papilares. esté lo más perpendicular posible al septo interventricular y la pared Este es el ventricular pericardio. izquierda, justo por debajo de la válvula mitral. Y aquí Este tomas corte es el medida. óptimo para poder obtener las medidas del diámetro de los ventrículos, el septo interventricular y la pared ventricular izquierda en modo M, es decir, en modo de movimiento. Pues pasas el picayelo, exactamente por ahí es donde vas a tomar medidas. ¿Sí? Y ahorita les digo cómo. Son cosas simples que pueden hacer antes de... En este corte se recomienda efectuar el modo M Por de la ejemplo, esta es válvula la mitral. Y es simplemente un ángulo. O sea, tú estás haciendo hacia arriba y hacia abajo para poder ver en el eje corto desde la mitral hasta el ápice. Y aquí del lado izquierdo, vean la aorta, está preciosa. ¿Sí? Se ve la aorta. Ah, este es el ventrículo con la mitral. Esta vista Sí. es la indicada para medir el diámetro del atrio izquierdo,
que se debe hacer cuando el electrocardiograma se encuentre en la onda Q. ¿Sí? Antes del QRS, si tú lo ves aquí, en el mismo. El modo M se utiliza para medir los diámetros de los ventrículos. Fíjate, esto es septo importante para interventricular determinar y si pared tienen ventricular miocarditis izquierda, o no. tanto en Hace sístole como en diástole. contra diástole. Esta vista ¿Sí? del eje corto se obtiene en el Esto es cuarto modo espacio M. intercostal, dirigiendo el transductor hacia el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, lo más perpendicular posible al septo interventricular y justo debajo de la válvula mitral. Ese es un ligero error. Con por estas lo tanto, medidas es del podemos lado calcular el derecho. acortamiento fraccional, Y se ve el el cual es un acortamiento índice fraccional. de contractilidad y se obtiene restando el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole menos el diámetro del ventrículo izquierdo en sístole, todo esto entre el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, y el resultado se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Y ese porcentaje es la fracción La de relación eyección. atrio-aorta se obtiene a partir Esta de es una otra vista del que es eje corto importante para sobre saber el si cuarto no hay espacio agrandamiento intercostal de la del ventana corazón. paraesternal derecha, Porque si lo ves es dirigiendo el uno a transductor uno, hacia el casi, tercer casi. espacio intercostal ¿Sí? del lado izquierdo. Entonces rápidamente te puedes dar En cuenta este corte, de que no hay el un diámetro de la aumento de raíz volumen. aórtica debe ser mayor al diámetro del atrio izquierdo. Ajá. En caso de que el diámetro del atrio izquierdo sea mayor al diámetro de la raíz aórtica, se puede sospechar de una dilatación del atrio izquierdo. Exacto, de una insuficiencia de la mitral. El ¿Sí? tiempo de eyección es el tiempo que pasa entre la apertura y el cierre de la válvula aórtica. Y aquí. Y estos valores los pueden conservar. Hay tablas, por ejemplo, de la doctora Riff. Algunos hallazgos normales carreras. hiperecoicos en los Sí. ventrículos. Fíjense. Sí. Uy, ya me introdujeron, ¿o cómo está el asunto? Sí, Doc, aquí. Doctora María. Sí, señor. Algo tiene Zoom. Ok. Entonces vamos a hablar de enfermedad cardíaca congestiva. Enfermedad cardíaca congestiva en donde estamos hablando de la gran cantidad de problemas. Recurrir una vez más a nuestro libro de patología original, en donde hay defectos del septo ventricular, que son los más comunes, y que no nada más necesariamente tienen que ser subvalvulares, porque se pueden encontrar también como un defecto apical, que a mí no me ha tocado ver. Foramen oval, que ocurre entre los atrios, entre el izquierdo y derecho, en donde la ponen azules de cianosis. O estenosis de la pulmonar, que es raro, coartación de la aorta, Eisenberger, o tetralogía de Fallot o ducto arterioso, ¿sí? Entre otras. Pero son defectos congénitos que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, aquí hay una hipertensión de la pulmonar, que está mucho más ancho el espacio de la pulmonar, pero es algo difícil Doctora, de ver, discúlpame un pero lo puedes ver segundo, en doctora neonatos. Pucho, hay un micrófono abierto de Julio 2. Julio, si me estás escuchando, ¿puedes cerrar el micrófono? Julio, gracias. Ya, doctora, gracias. Por ejemplo, ¿ves aquí una comunicación entre ventrículos? Pues obviamente como la apical que veíamos, pues obviamente va a pasar sangre azul hacia el lado rojo, ¿sí? Vean por aquí, vean este celular, ve el hoyo. Aquí está poniendo el Doppler antiguo la doctora Gillis, en donde está viendo cómo hay un septo ventricular abierto. Si este septo es chiquito, va a emitir un sonido muy grande. No la estamos escuchando, doctora, no la estamos escuchando. Doctora María, te volví a perder otra vez. Hola. Audio. Ahí ya. ¿Ya? Es que se pone loco Zoom. Bueno, algo difícil de ver es foramen oval. Vean aquí entre el derecho y el izquierdo la membranita no está. Con una jirafa azul que llegó de 7 días de nacida y totalmente cianótica, le hicimos el ultrasonido y tenía foramen oval. Entonces, es raro, pero ocurre, ¿sí? Esta es una de las condiciones que también es rara, pero que también ocurre y puede ser antiinflamatorio, puede ser infecciosa, traumática o neoplásica. ¿Qué hace? Esto es el pericardio y esta es una pericarditis fibrino-purulenta.
¿sí? En donde está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí, doctora, sí, Creo señora. que tenemos un problema ahí de micrófono, pero en fin, deja ver si esto me deja avanzar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no nada más es la pericarditis, fíjense la cantidad de líquido que totalmente colapsado, y hay ecopresión de aire, y aquí tienes el diafragma. La volvimos a perder, doctora. Está su micrófono activo. Hay problema de conexión, definitivamente. Ahora sí. ¿Sí? Y yo tal vez sí salga de la conexión ¿Ya? porque el micrófono. Ahí Ok. ya se oye. Ahí lo que ven es ese pericardio, que tiene una pericarditis grotesca en el espacio, y ven la parte fibrino-purulenta, que también causa unos émbolos o trombos en los dos ventrículos, ¿sí? Tiene un gasto cardíaco mínimo, ¿por qué? Porque está contrayéndose en una tamponade, ¿sí? Está metido en una bolsa que no se puede expandir y en donde está latiendo ese corazón. Entonces, obviamente, el septo entre los dos atrios, que es un foramen oval, en esta condición. Bueno, entre otras cosas, también podemos ver lo último, que se trata de trombosis aortoilíaca, que yo no sé qué tan común es en sus países, pero en el mío sí. Porque uno tenemos una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y aparentemente caballos argentinos, en donde trajimos a México y desarrollaron algunos de ellos la trombosis. Entonces antes se creía que era una trombosis eosinofílica porque estaba asociada con parásitos que migran, pero la realidad es de que no se han encontrado parásitos en muchas de estas lesiones, ni siquiera una lesión eosinofílica en la íntima de la arteria. Entonces la presentación es crónica, afecta a ambos sexos, más machos que Herrera, antes era de carreta, ¿sí? En donde primero fue descrita en 1800 y común en caballos de carrera ahora. No se conoce un tratamiento específico, sí hay muchos, el gluconato de calcio y gente que usa heparina y cosas de ese tipo, pero no hay nada contundente. Otra vez el micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Doctora? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, señora, sí se escucha. En miembros posteriores es clásico este caballo que sale a entrenar y conforme más entrena, más claudica. Y cuando claudica es vago, o la safena, se observa en bajas velocidades y conforme aumentas la velocidad del trabajo es cuando se caballos que van a tener este problema desde el principio. ¿Sí se escucha? Hola. Sí, doctora, tranquila. Okay, Ahí se está oyendo bien. La tendencia es de que no apoyan. Yo he visto caballos morir del dolor porque tienen isquemia. No es como cuando tú vas al baño y te sientas y pierdes la sensibilidad en las piernas. Imagínate la parte de isquemia en la pierna cuando esa ilíaca no puede proveer lo que necesitan esos músculos de la pierna. Los caballos afectados se pueden tratar. Algunos se puede hacer este tipo de cosas en ponis, en donde pueden llegar a hacer angiogramas. Los caballos que se han tratado tienen múltiples diagnósticos. A mí me tocó un caballo cuando regresé a México hace 30 años, fácilmente, que llega este caballo con signos de trombosis y lo que tenía era linfoma, estaba oprimiendo el vaso de la femoral hacia la pierna y entonces por eso tenía una manifestación como si fuera una trombosis, por la compresión del ganglio linfático. ¿Qué tienen? Simetría muscular, atrofia en algunos casos, tiene la pata fría, ¿sí? Hay asimetría del pulso, tienes que distender la vena y no la vacías fácilmente y para llenarse y el miembro está frío. Cuando tú lo ves rectalmente, pues vas a ver un trombo, como en este caso, está ocupando una gran parte de la ilíaca, ve la aorta. Este tiene un pronóstico muy pobre, a menos de que hagas una embolectomía, ¿sí? Que fue en donde, fíjate, aquí está el trombo, ¿sí? Meten este catéter desinflado, aquí pasa el catéter y el catéter se ve en la imagen de abajo y en ese catéter arrastras el trombo. Obviamente tiene que tener un acceso a la arteria femoral, requieren anticoagulantes, ahí está el texto, ¿sí? Y tratar de sacar ese trombo. Hay un holandés que lo hace, Jack Snyder lo ha hecho en México.
el holandés ha publicado más o menos, en donde ha hecho trombotomía. En México lo ha hecho el doctor Valdés, lo ha hecho Jack Snyder. Y aparentemente la mejoría tiene que ver con el inducir el ejercicio para buscar colaterales, más que nada. Y tener anticoagulantes puedes hacer mucho antes de que se pegue el trombo, pero puedes hacer muy poco cuando el trombo ya está ahí. Y el pronóstico pues es relativo, necesitan moderado, mantén el ejercicio progresivo, porque es importante mantener el ejercicio progresivo, y pues, en el post de este tipo de problemas. ¿Sí? Cuando hay trombosis en la yugular, me tengo que fijar en el corazón derecho, porque es lo más común, que pueda tener afectado el corazón derecho. Entonces, si esta trombosis llega a causar una endocarditis, pues obviamente va a ser un problema mayor. ¿Qué tal las trombosis? Una gran cantidad de técnicas, por ejemplo, de perfusión con torniquete. Cuando las hacen arterial, tendencia a tener trombosis que cuando las hacen en vena. Pero este es un efecto de una trombosis digital en donde se alcanza a ver el trombo que quedó en esa zona. Muchas veces, después de que los trataste, donde tuviste la perfusión, tienes que tener cuidado porque como son multis, va a tener un aumento de volumen importante y eventualmente pues pierde circulación en esa zona. Bueno, yo podría seguir hablando de cardiología y de condiciones cardíacas, pero realmente esto es una revisión de múltiples condiciones que afectan el sonido, el ritmo, etcétera, pero lo único que tengo es agradecimiento a la del hipódromo, ¿sí? Y que ha trabajado con nosotros para poder mantener a ellos con una distancia sana, ¿sí? Pero siendo atendidos aún en esta época de contingencia. Muchas gracias. Doctora María, muchísimas gracias. Ya estoy mirando acá el tema de las preguntas para ver quiénes tienen. Todos estos les agradecemos. Y este es el caballo que estamos tratando, que tiene BPCs. Nada más les voy a enseñar qué caballo es. ¿Sí? Un solo salto, porque salta precioso. Acaba de ganar tercero en Wellington. ¿Sí? Ve nada más el tipo de caballo. Entonces, obviamente queremos que sus BPCs no sean significativos para que pueda regresar a su función original. Listo. Doc, yo estoy acá pendiente del tema de las preguntas.